Muy buenos días, mis hermanos. Hoy, el último domingo de este año, 2020, un año un poco complejo, ¿verdad? Por el tema de la pandemia. Estamos todavía batallando con todo eso, pero con la misericordia del Señor en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Esta mañana estamos de manera virtual, como dije, el último domingo del año, dándole muchas gracias a Dios por habernos permitido culminar este año de una manera excelente. El Señor, en su misericordia, es bueno, será bueno y por siempre será bueno. Su misericordia es con nosotros. Vamos a orar en esta mañana, vamos a dedicar la mañana de hoy a nuestro Señor. Acompáñenme, por favor, en oración. Amante Dios y Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana, por este día que tú nos has dado, por habernos permitido llegar hasta este día, por habernos cuidado, guardado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Grande es tu bondad y grande es tu misericordia. No merecemos tanto amor, pero por Cristo Jesús, herramienta perfecta, Padre, que tú nos diste para que a través de Él podamos llegar a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú has obrado en medio de nosotros y te pedimos, Señor, que lo sigas haciendo. Guárdanos, bendícenos, bendice esta mañana a cada persona que nos escucha, que está con nosotros en esta mañana. Yo te pido, Padre, que tú seas con cada hogar, que tú bendigas nuestra congregación y a todas las personas, Señor, que nos están escuchando en esta mañana. Gracias, Señor. Pongo todo en tus manos. El servicio está en tus manos. Y gracias por un día más de vida y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que disfruten esta mañana. Nos ha nacido un niño, nos ha nacido, porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, oh Mesías, quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido, oh Mesías, quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria,
por todas las cosas por todas las cosas por todas las cosas por todas las cosas cantarán, Señor. Todo mi ser cantará al Señor. Todo mi ser cantará al Señor. Por tu amor, por tu salud, por todo lo que tú nos das, Señor. Todo mi ser cantará al Señor. Todo mi ser cantará al Señor. Mi ser cantará al Señor. Por todas las cosas que ha hecho por mí. Todo mi ser cantará al Señor. Mi ser cantará al Señor. Por todas las cosas que ha hecho por mí. En esta mañana tenemos el placer de compartir el púlpito con el pastor José Rafael, pastor muy querido por nuestra iglesia, por nuestra congregación de la Iglesia Bautista Osama. Le damos la bienvenida al pastor, pedimos al nuestro Señor Jesucristo que sea con él, que tenga palabras para nosotros, que lo use a él. Y gracias, Padre, gracias porque Él ha estado con nosotros y está con nosotros y va a estar con nosotros en esta mañana trayéndonos la palabra de Dios. Muchas gracias. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es José Rafael y es un placer para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. De verdad que es un gozo poder tener la oportunidad y en una fecha tan especial que podamos ir a las Escrituras y poder observar qué Dios quiere decirnos a nosotros en un tiempo tan especial e importante como el que estamos viviendo. Estamos a la víspera del fin de un año que ha sido difícil, que ha sido muy retador para toda la humanidad. Y yo creo que es importante, hoy más que nunca, que nosotros podamos observar qué Dios, hacia dónde o cuáles son las especificaciones o la dirección de manera muy particular, la cual Dios nos quiere guiar a cada uno de nosotros. Y en esta mañana, precisamente quiero estar compartiendo con ustedes acerca de cómo poder estar preparados para el futuro. ¿Qué principios podemos extraer de la palabra del Señor que nos ayuden a nosotros a poder entender cómo vivir de manera sabia en este mundo que estamos, en este tiempo que estamos atravesando? Así que antes que cualquier otra cosa, permítanme orar y que les invito a ustedes a orar para que Dios, ¿verdad?, nos dirija, nos instruya y pueda crear, ustedes desde el lugar donde estén, yo desde este lugar, pueda crear un espacio donde Él pueda comunicarnos de manera muy precisa su palabra. Así que les invito a orar. Oremos. Padre, oh Dios eterno, bueno y misericordioso, yo te doy gracias y yo te pido, Señor, que seas tú con nosotros, instruyéndonos, ayudándonos en nuestras debilidades y en nuestros pecados. Padre, sé tú con nosotros, ten misericordia de nosotros, Señor. En esta mañana, a pesar de mis debilidades, de mis pecados, Señor, Padre, usa tu palabra para que sea de bendición, de gracia, para todos aquellos, Señor, que están escuchando en este momento. Y que tú, Señor, sigas dirigiendo, edificando y construyendo tu iglesia en este lugar. Que sea voz a las naciones, que sea voz a los perdidos, que sea voz a aquellos que andan perdidos en medio de la oscuridad. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Yo no quisiera resultar redundante
acerca del tema del COVID y de todo lo que hemos estado viviendo, pero permítanme por un segundo poder plantear el panorama en el que estamos, ya que nos va a servir mucho acerca de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Lo que me refiero es que no es una sorpresa para nadie que hemos vivido un año difícil. Estamos ya a las puertas del término de este año, pero no deja de ser un año que va a pasar a los libros de historia, sin duda. Y estamos viviendo nosotros esa historia. Aquellos, ¿verdad?, que hemos estudiado, podemos ir al pasado y ver eventos globales, ya sea de naturaleza, política, social, económica o de naturaleza biológica. Hemos visto cómo han habido eventos muy particulares que han influido en la cotidianidad del mundo. Lo que pasa es que nosotros, como nunca habíamos vivido una situación parecida, solamente esto eran experiencias que se aprendían en los libros de texto. Pero ahora nosotros somos partícipes, somos protagonistas de esta realidad. Otros hermanos, hermanas e iglesias a lo largo de la historia han vivido situaciones difíciles, parecidas o peores. Y la iglesia de Cristo ha continuado. La iglesia de Cristo ha avanzado. La iglesia de Cristo se ha mantenido firme sobre sus cimientos. Y es una evidencia inicial, clara, real, simplemente por medio de la observación de que Dios, su palabra, su obra y su gloria permanecerán para siempre. Hermanos, y eso es un refugio de esperanza para nosotros. Eso es un refugio de gracia y de misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la esperanza, la gracia, la misericordia de Dios de que su obra permanecerá. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Su palabra es constante en la historia. Los reinos mueren, los reinos pasan, las naciones desaparecen, los poderosos salen de este mundo, pero la obra de Dios siempre es la misma. Y esto es importante observarlo. Es importante porque a la luz del término de este año hay preguntas que nos debemos plantear. ¿Cómo serán las cosas el próximo año? ¿Cómo estará la economía? ¿Cómo estaremos todavía enfrentando las secuelas de esta pandemia, de este virus? ¿Será la vacuna que ya está ahora en implementación eficaz para todo lo que se aproxima? ¿O entraremos en una fase diferente? Las reuniones familiares de iglesia, de asociaciones y de cualquier otro tipo serán permitidas nuevamente. Estas y otras preguntas nos hacemos. No son preguntas de carácter de no tener esperanza. No, son preguntas que hay que hacernos. Pero estas preguntas tienen un marco y un hilo conductor. Y es el hecho de que realmente las respuestas no las sabemos. Nosotros podemos hacer aproximaciones, nosotros podemos plantear ciertas expectativas. Pero mis hermanos, debemos vernos a nosotros mismos, debemos entender la realidad de lo poco capaz que somos nosotros de manejar el futuro, de guiarlo a la voluntad nuestra. Porque el futuro es parte de la gran soberanía de Dios. Yo no puedo saber lo que pasará una hora después. No puedo determinar qué pasará con mi vida misma. Usted no puede hacerlo. No puede hacer aproximaciones. No podría pensar, no podría imaginarse, pero no podemos saber. Y en esta mañana yo quisiera traer esperanza en ese sentido. Esperanza en el sentido de que nosotros podamos comprender cómo Dios nos da su auxilio, cuáles son los principios que Dios nos brinda a nosotros para poder conocer y para poder lidiar con el futuro.
para eso quiero invitarles al libro de Josué capítulo 1. Una de las historias interesantes que encontramos en toda la Escritura es la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sin duda, es parte neurálgica de la obra, del accionar de Dios en todo el Antiguo Testamento. Es protagonista en toda la historia. Es parte principal de esa obra de redención que Dios va llevando a cabo. El pueblo de Israel tiene una significancia muy, muy grande en cuanto a observar cómo se van dando los hechos en el Antiguo Testamento. Desde su salida de Egipto hasta las vicisitudes, inclemencias y situaciones que atravesaron a su entrada a la tierra prometida. Y es interesante observar que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, es comandado, es guiado, es dirigido por una persona, por un líder que a todas luces, desde el inicio mismo de su nacimiento, fue tejido bajo la incertidumbre y bajo las situaciones de calamidad. Estoy hablando de Moisés. Moisés representa junto con el pueblo de Israel una etapa preciosa de la historia de Dios. Una etapa en la que Dios va mostrando su gracia, su relación, su amistad, su cercanía con un hombre importante como este. Y Moisés guía al pueblo. Moisés es el instrumento de Dios para que el faraón dejara ir al pueblo. Y todos conocemos la historia, no quiero invertir más tiempo del necesario. Pero Moisés es quien guía al pueblo a través del desierto. Moisés es quien lucha junto al pueblo en los duros días cuando la desesperanza, la falta de fe, el hambre, la sed, la agonía estaban junto al pueblo. Moisés estaba allí. Moisés es quien recibe los mandamientos. Moisés es quien puede relacionarse con Dios de una manera distinta a lo que antes se había visto hasta ese momento. Moisés fue una persona importante, pero todos sabemos que Moisés también se queda corto. Lamentablemente, es la evidencia misma de que todos nosotros, no importa el momento dado, la obra en la que Dios haya usado nuestras vidas, todos nosotros somos capaces de poder dañar la obra de Dios en nuestras vidas a menos que le obedezcamos. En pocas palabras, lo que estoy diciendo con esto es que Moisés fue un hombre pecador también, al igual como somos nosotros. De tal forma que estamos viendo a una persona importante, pero que al final, por sus propias debilidades y sus propios pecados, cayó, pecó y no pudo disfrutar de la entrada a la tierra prometida. Eso es una etapa en la vida del pueblo de Israel. Y esa etapa de Dios con el pueblo de Israel, de Moisés con el pueblo de Israel, termina precisamente en Deuteronomio capítulo 34 y el inicio es en Josué capítulo 1. Así que yo quiero invitarle, en el capítulo 34, versículo 1 del libro de Deuteronomio, primero, vamos a ver los detalles de la muerte de Moisés brevemente. Dice la palabra del Señor que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré todo lo que he prometido, y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Ahí termina Moisés. Es interesante, hermano. Este es uno de los pasajes, una carga emotiva profunda en todas las Escrituras. Moisés era amigo de Dios. Moisés tenía una relación cercana con Dios. Moisés era un pecador igual que nosotros.
Moisés tenía sus debilidades, tenía sus limitaciones, tenía sus pecados, tenía sus propias luchas. Y nosotros podemos observar cuán importante es para Dios obedecerle aún en los pequeños detalles, con ejemplos claros como el de Moisés. Un hombre que recibió instrucciones mismas de Dios, quien recibió la ley de Dios, quien recibió la palabra de Dios, quien fue un sacerdote, un líder para el pueblo. Y aquí Moisés pierde la oportunidad de entrar a la tierra por la cual tanto luchó ver, por la cual se preparó, por la cual esperó, por la cual pacientemente guió al pueblo a través del desierto. Y aquí no le es permitido. Hay toda una discusión acerca de las razones puntuales, etc. El punto para mí importante de todo lo que quiero recalcar aquí es que sin duda alguna Moisés y el pueblo de Israel en este capítulo 34 representan el término de una etapa de la historia de Dios con el pueblo de Israel. Este pueblo se había quedado allí varado también por causa de su propia incredulidad. Y aquellas personas que salieron de Egipto no fueron las mismas que entrarían posteriormente a la tierra prometida. De forma tal que tanto Moisés como esa primera generación que salió de Egipto no disfrutaron de las mieles, de la leche de la tierra prometida. Moisés y el pueblo quedan allí. Hermanos, nosotros no sabemos el futuro, pero hay etapas, hay circunstancias que marcan ciertas etapas, las esperemos o no. La muerte de un familiar, la muerte de una persona en particular, el cambio de estatus, el nacimiento de un hijo. Es decir, hay tantas cosas que pueden marcar el hecho de la entrada de una etapa a otra, que debemos estar muy atentos a la obra y el accionar de Dios. Por eso rescatamos el hecho de en qué hemos entrado en este año, por ejemplo. ¿Qué ha traído el COVID? ¿Qué ha traído esta pandemia? Una nueva etapa. Una nueva etapa en la humanidad. Una nueva etapa en nuestras vidas. Una nueva etapa en la iglesia. Una nueva etapa en la sociedad. Para aquellos que no conocen a Dios, es una etapa de ver qué proporciones, qué oportunidades quizás de trabajo, de crecimiento. Para la iglesia de Cristo es una oportunidad de poder ver a Dios obrar. ¿Qué está haciendo Dios como autor y administrador del tiempo y del espacio que permitió que esta situación llegara este año? Dios está haciendo algo. Dios puede estar purificando su iglesia. Dios puede estar sacudiendo la iglesia de Cristo. Dios puede estar trayendo juicio. Dios puede estar limpiando la iglesia. No sabemos, todas estas pueden ser realidades. Todas pueden ser realidades de la razón por la que Dios ha permitido esto. Pero nuevamente, esto cae en la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sí es seguro? ¿Qué es lo que yo puedo dar por sentado? ¿El futuro? Bueno, es desconocido para mí. ¿Que habrá otra pandemia? No lo sé. ¿Que todo volverá a la normalidad? ¿Volveremos a tener relación cercana con los seres queridos? Probablemente, es mi oración, pero no lo sé. ¿Qué pasaría con el pueblo de Israel? Murió Moisés. La promesa, ¿qué pasaría con la promesa? De forma tal que cuando vamos a la palabra de Dios, hay principios permanentes que forman parte de la estructura soberana de Dios, de amor y de misericordia por nosotros. Y ese primer principio quiero compartirlo en el versículo
4 de Deuteronomio 34. Pero lo que voy a hacer, porque lo mencioné, es que nosotros vamos a estar viendo el capítulo 1 de Josué. De manera que lo voy a conectar como nuestro primer principio de preparación para el futuro. Voy a compartir 3 principios. El primer principio de preparación para el futuro es el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Qué es constante? La promesa de Dios. ¿Qué tiene cumplimiento? Las promesas de Dios. ¿Qué sí es firme a pesar de las promesas de Dios? Eso es firme. Eso no cambia. Eso va por el carril de la seguridad, de la voluntad y del determinamiento de Dios, de que Él va a hacer las cosas como Él las ha planificado. Es decir, Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo su voluntad para nosotros. De manera tal, mis hermanos, que hay una invitación aquí, una invitación de Dios a poder entender sus promesas, poder confiar en ellas, caminar en ellas y vivir por ellas. Sus promesas como roca son, dice el himno. Son roca firme. Y hay días turbulentos, hay días donde la fe mengua, hay días donde las vicisitudes de este mundo caído nos preocupan, nos perturban. Yo he vivido eso, lo vivimos. Cada creyente que está tratando de esforzarse para vivir conforme a la voluntad de Dios enfrenta esas situaciones. Pero la promesa de Dios, mis hermanos, las promesas de Dios son fieles. Dice el versículo 4, Moisés murió, pero la promesa de entrar a la tierra prometida todavía seguía vigente. Y es aquí donde el conocimiento de la palabra de Dios es importante para nosotros poder tener claro lo que Dios es y lo que Él hace. Para que en los momentos más difíciles, oscuros de nuestras vidas estemos confiados en el Señor. Para que pasemos de ser simplemente cristianos teóricos a cristianos que creamos realmente en Dios. ¿Por qué? Porque dice el texto, Deuteronomio 34, versículo 4. Y le dijo Jehová, eso fue a Moisés, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Hermoso. Él está diciendo, lamentablemente Moisés, no vas a poder verla. Pero aunque tú te detienes, aunque hasta este momento, en el tiempo y el espacio llegas tú, mi obra continuará. Hermoso. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso le da gloria a Dios. Eso disminuye la creencia de la capacidad de nuestra participación en la obra de Dios como indispensables. Es una creación de Dios. Dios nos ama, nos creó y nos creó con propósito. Pero esa idea del mundo traída a la iglesia debe comenzar a desaparecer. No somos indispensables. Dios es indispensable. Sin Él no se puede hacer nada. Por medio de Él es que hacemos todas las cosas. De forma tal que Moisés y su partida nos enseñan que la obra de Dios, la promesa de Dios está encarrilada sobre rieles de esperanza que llegarán a su puerto hasta la venida de Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros? Pasajeros que estamos de paso en esos rieles. Pero el tren sigue su ruta. El tren de la voluntad de Dios sigue su camino.
y nos gozamos, nos alegramos, nuestras vidas son bendecidas, son beneficiadas por habernos montado por un poco de tiempo en este lapso de la historia de Dios en su obra. Pero eso no es para siempre. No fue para siempre con Moisés, no fue para siempre con Abraham, no fue para siempre con Isaac, no fue para siempre con Jacob, no será para siempre contigo, no será para siempre conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es indispensable. Él es quien está moviendo los hilos de su voluntad para que todo el mundo crea en Él. Entonces, el primer principio importante hacia el futuro es que Dios va a cumplir sus promesas. Dios cumple sus promesas. Él le dice a Moisés, ¿ves esta tierra que estás observando con sus ojos? Esta tierra se la daré a mi pueblo. Tú no vas a participar, tú no vas a estar, pero yo le daré esta tierra a mi pueblo. Hermanos, y lo que quiero enfatizar de forma muy particular con este primer principio es el hecho de que nosotros tenemos hasta cierto punto algún tipo de razón en la forma, quizás en las razones, quizás de preocuparnos. Vivimos en un mundo caído, estamos atados a este tiempo y espacio, sí. Pero lo que hace la palabra de Dios es que nos ayuda a pensar, nos ayuda a entender, nos ayuda a tener una mente como Cristo. Y como cristianos nosotros no estamos dados a que la vida es así y hay que vivirla. Nosotros estamos dados a entender los tiempos y a comprender las razones y a poder indagar en la palabra de Dios, que ella nos dé la esperanza, que nos dé la oportunidad de comprender que Dios está haciendo en medio de nosotros. Porque no podemos vivir como los simples, que ven el peligro y siguen derecho, que ven lo malo y no les importa pasar por allí. No, nosotros tenemos la racionalidad, tenemos el raciocinio, podemos pensar, podemos meditar, podemos tomar decisiones. Y eso se aplica a esto. Dios cumplirá sus promesas. Siempre son fieles. Ese cumplimiento es la base del futuro para los cristianos. Es decir, nosotros entendemos claramente, sin lugar a dudas, que Dios está cumpliendo su promesa. Yo quiero invitarles a un texto un texto muy conocido, Romanos capítulo 8. Quiero invitarles allí, específicamente en el versículo 28. Una de las cosas interesantes del futuro es que es desconocido, pero también la palabra de Dios como recurso nos ayuda a saber que sus promesas permanecen y eso nos da esperanza. Es decir, el COVID no ha destruido la promesa de Dios de su retorno. Las dificultades particulares que tú estás atravesando no han detenido la voluntad y el avance de Dios. No lo hacen, no lo han hecho. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Véanlo ahí. Es decir, Pablo le está diciendo a los romanos que los llamados por Dios, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, todo lo que le acontece, todo lo que sucede, todo lo que atraviesan, todo lo que experimentan, todo lo que viven, todo tiene propósito en Dios. Sus promesas se cumplirán. Sus promesas son para nosotros auxilio y protección, gracia y misericordia para el futuro. Yo no conozco lo que pasará desde el 1 de enero de 2021. Usted no lo conoce tan bien, pero sí sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Porque aún, hermanos, mi hermana, aún lo más trágico, lo más difícil, lo más preocupante que puede haber en esta vida, que es la muerte, aún eso a los hijos de Dios es como sabor a miel, porque es la entrada a la presencia misma de Dios. De tal forma que tenemos la misma disyuntiva del apóstol Pablo. Pablo, me gustaría irme con Cristo. Yo amaría estar con el Señor. Ya no vivir encerrado aquí en las limitaciones de este mundo pecador. Me gustaría vivir en la eternidad con Cristo. Pero al mismo tiempo sé que tengo una obra que cumplir. Ese es el propósito de Dios. Yo no sé lo que sucederá el 1 de enero de 2021. Pero una cosa sí sabemos. Debemos estar haciendo la obra de Dios. Y si lo hacemos, y si esperamos, y si confiamos en Dios, no importa lo que pueda aparecer, Dios hará su obra en nosotros. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El segundo principio, entonces, quiero tomarlo de Josué capítulo 1. Quiero que vayan conmigo a Josué capítulo 1. Vean que el versículo 1 es el marco de la etapa que les comentaba hace un momento. Es el fin y al mismo tiempo el inicio. Es el fin de la etapa de Moisés y el inicio de la etapa de Josué. ¿Verdad? Y creo que es un texto, siempre a esta fecha es un texto al cual recurro porque es el fin de un año, pero además este año es especial, es una etapa y es una etapa nueva. Dice Josué capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Seguiremos leyendo más adelante. El último versículo que leímos, que es el versículo 4, se conecta con nuestro primer principio, como les decía hace un momento, las promesas de Dios. A Moisés le dijo, yo voy a cumplir la promesa que le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a Josué le dice, yo voy a cumplir la promesa que le había dicho a Moisés. ¿Ven cómo va Dios cumpliendo su promesa? Su cumplimiento no fue con Abraham, Abraham fue instrumento. Su cumplimiento no fue con Isaac, Isaac fue instrumento. Su cumplimiento no fue con Jacob, Jacob fue instrumento. Su cumplimiento no fue con Moisés, Moisés fue instrumento. La promesa llega a su cumplimiento con Josué. Increíble. Pero fíjense cómo Dios va llevando y tejiendo su voluntad como Él quiere. El segundo principio que quiero compartir es el principio del versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El segundo principio, el primero es confiar en que Dios va a cumplir sus promesas. La va a cumplir. Pero lo segundo, mis hermanos, hacia lo que se avecina, es que los cristianos debemos crear un sentido de urgencia y de acción. Este es un tema importante porque, en cierta forma, nosotros hemos perdido la urgencia. Hemos perdido el hecho de saber que hay algo urgente. Hay algo que no puede esperar. Hay un mensaje que debe ser predicado. Hay un evangelio que debe ser vivido. Hay una iglesia que debe ser edificada. Hay alguien a quien debemos predicar. Hay algo que debemos hacer.
Y yo quiero separar el hecho de convertirnos en activistas o pragmáticos. Pero hermanos, ciertamente hay una urgencia. Y esta urgencia nos lleva a nosotros a considerar que estamos viviendo tiempos difíciles. Y que, como dice la palabra del Señor, tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y en medio de días malos, los cristianos aprovechan el tiempo. Aprovechamos el tiempo en nuestras responsabilidades, aprovechamos el tiempo en la exposición del Evangelio, aprovechamos el tiempo en enseñarle a nuestros niños. Es decir, tenemos que aprovechar el tiempo. Y cuando aprovechamos el tiempo, entonces nos vemos a nosotros mismos enfocados a lo que Dios nos ha llamado, y el mundo y sus vicisitudes tienen menos impacto en nuestra conciencia y en nuestro estado de ánimo. No es que vamos a crear simplemente una bola esférica, ¿verdad?, donde nos vamos a cubrir. No, no se trata de eso. Se trata que yo voy a tener unos lentes distintos para interpretar el mundo que me rodea, porque voy a estar enfocado en las cosas de Dios. No voy a estar simplemente perturbado por la noticia que salió al día a día. No voy a llevar mi agenda de vida espiritual, de futuro, simplemente por las vicisitudes o las inclemencias o las preocupaciones, sino que voy a estar enfocado en aquello a lo que Dios nos ha llamado. Hay una urgencia. Miren cómo yo veo esto. Moisés muere y Dios inmediatamente le dice a Josué: tú tienes que pasar esta tierra y llevar al pueblo. Ya. Señor, pero Moisés, yo sé de paso, se le guardó su luto. Pero aquí yo no veo a Josué regateando con Dios, tratando de ver. Josué fue invitado a obedecer. Fue invitado a la acción. Fue invitado a entender la urgencia del trabajo que se le estaba encomendando. Hermanos, si la urgencia del Evangelio no puede esperar, la urgencia del Evangelio a los perdidos, la urgencia del Evangelio a nuestras propias vidas, la urgencia del Evangelio a nuestros hijos, la urgencia del Evangelio en todas las esferas de nuestras vidas. El Evangelio son buenas nuevas. ¿Y en qué momento más podríamos nosotros exponer la palabra, el Evangelio de Cristo, que no sean tiempos como este? Necesitamos reanimarnos. No podemos vivir con las victorias del pasado, con las derrotas del pasado. Tenemos que enfocarnos en Dios y en su voluntad ahora y en el futuro. Por eso, aunque yo no conozco lo que estará sucediendo en enero, aunque yo no conozco lo que estará sucediendo el año que viene, yo sí debo estar haciendo lo que debo estar haciendo. Yo debo estar haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Josué era guiar a este pueblo. Nada más, Josué. No te quiero exigir nada más, no te voy a pedir nada más. Quiero que guíes a este pueblo a la tierra prometida. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Sabes tú a qué Dios te ha llamado? ¿Sabes realmente por qué estás aquí? ¿O simplemente estás sobreviviendo? ¿O sabes a qué Dios te ha llamado? Muchas de nuestras preocupaciones son resultados de la falta de conocimiento de qué hacemos aquí. Por eso estamos disparando a todos lados sin ser efectivos hacia donde tenemos que prestar atención. ¿Sabes qué haces aquí en este mundo? ¿Ya le has preguntado a Dios? ¿Ya lo has investigado? ¿Ya has orado? ¿Ya has buscado su voluntad? ¿Qué haces aquí? ¿En quién vas a invertir los años que te quedan de vida? ¿En qué vas a invertir los días que te quedan de vida? ¿En qué vas a invertir el futuro? Entonces el futuro está determinado por la promesa de Dios de su cumplimiento, pero también está determinado en que yo quiero vivir el futuro haciendo lo que Dios nos ha llamado o me ha llamado. Eso fue lo que pasó con Josué. Josué, yo quiero que vayas y guíes al pueblo a la tierra que yo te mostraré. Yo no conozco el futuro, usted no conoce el futuro, pero lo que sí sabemos es que debemos estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y que cuando Dios regrese nos encuentre haciendo así.
Pero el problema, mis hermanos, es que el futuro no puede vivirse sin Dios. Se vive, la gente vive, pero mi punto es, vivir para la gloria del Señor no puede ser posible a menos que yo pueda conocer a Dios, conocer su palabra y conocerle y darle a Él el primer lugar en mi vida. Por ejemplo, vayan al libro de Santiago, capítulo 4. Hay un texto allí que siempre para mí resulta de mucho interés. Y capítulo 4, versículos 13 en adelante, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la realidad. Esa es la realidad de la filosofía de nosotros, del ser humano. Mañana haré tal negocio, mañana haré tal viaje, mañana iré a tal lugar, mañana haré aquello, mañana haré esto. No. Y en esa gracia común del Señor, a veces nos salimos con la nuestra, entre comillas. Pero es la gracia del Señor, es a veces la paciencia de Dios, que es malinterpretada por muchos. Pero hermanos, no. Un verdadero creyente entiende lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Y por eso dice, si el Señor quiere, yo voy a hacer tal cosa. Porque Él sabe que Dios está cumpliendo sus promesas y Él sabe de este lado que Él debe estar ocupado en las cosas de Dios, de manera que ambas puedan converger y puedan determinar nuestro futuro. De eso se trata. Se trata de poder entender que esto no es solamente una expresión como una cábala o algo mágico religioso. Bueno, si el Señor quiere, yo haré tal cosa. No, no, no. Si lo tomas así, no estás entendiendo el texto. El texto lo que está diciendo, yo quiero colocar a Dios como la persona que abra o cierre las puertas de mi futuro. Señor, si tú quieres abrir la oportunidad de esa reunión mañana, yo iré. O iré y estaré preparado. Señor, si tú quieres que tal cosa se dé, en tu nombre lo haremos. Es decir, es poner a Dios primero. No es traerlo como arrastre. Es que Dios pueda ir abriendo y cerrando las puertas de nuestra vida en el futuro. Entonces, no conocemos el futuro. Yo no conozco el futuro. Pero yo sí conozco la promesa de la obra de Dios y sí conozco lo que tengo que hacer para el Señor. Y cuando estos dos carriles están aceitados y están los trenes corriendo a una velocidad recomendable, hermanos, estás entonces en buen camino de vivir un buen futuro. Aún en medio de la pandemia que pueda aparecer, aún en medio de la calamidad que pueda aparecer, si confías en las promesas de Dios y confías o estás, mejor dicho, viviendo lo que Dios quiere que tú hagas, ambos carriles te llevarán hacia la misma presencia del Señor. Dios cumple sus promesas. Josué tuvo que enfrentarse a una situación, a una realidad que no era conocida para él. Tuvo que ponerse los zapatos de Moisés, tuvo que enfrentarse a una realidad de guiar a un pueblo que él ya había visto, que él sabía, pero era una responsabilidad nueva para él. Entonces aquí vemos la promesa de Dios, dice el versículo 4, yo les daré, versículo 3, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Eso es garantía, eso es seguridad. No te estoy llamando para que hagas nada más de lo que te estoy pidiendo. Y lo que te quiero pedir es que seas tú, mis pies, mis ojos, mis manos, mi boca,
mis oídos delante del pueblo. Tú no vas a ganar ninguna batalla. Tú no vas a conquistar ninguna tierra. Ya eso lo he hecho yo. Ustedes van a ir a buscar lo que ya yo he entregado en sus manos. Eso es gracia, eso es promesa, eso es bendición del Señor. Y entonces, si conocemos y creemos que Dios cumplirá su promesa, y estamos viviendo en la voluntad del Señor, ¿saben qué, mis hermanos? No importa lo que venga en el futuro, no importa lo que acontezca en adelante, no importa cuán grande sea la vicisitud que enfrentemos, nosotros estaremos confiados y seguros. Porque Dios cumplirá su promesa. Porque estamos haciendo su voluntad. Y estos dos ingredientes son sumamente necesarios para vivir un futuro distinto. ¿Conoces la voluntad del Señor para tu vida? ¿Sabes qué Dios quiere que tú hagas? Se acerca un año, un fin de año. Quizás hay una mayor efervescencia espiritual, la gente quizás tenga un poco más de inquietud por lo que ha estado ocurriendo. Pero hermanos, no te montes en esa ola momentánea. Si algo debemos tener los creyentes es que debemos estar constantemente apasionados por Dios. Así que yo te invito a considerar esto en estos últimos días, en los que aún será más difícil salir de casa con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hermanos. Contempla la gracia y la misericordia de Dios. Piensa, pasa balance a las promesas que Dios ha hecho en tu vida, que ha cumplido en tu vida, lo fiel que el Señor ha sido en tu vida durante los años que has estado en la fe. ¿Cuántas cosas no han acontecido contigo y aún estás de pie por la gracia de Cristo? Y si ya esto es seguro, entonces yo te invito a considerar qué estás haciendo para Dios y su gloria. El evangelio es urgente. Hay una falsa urgencia, pero hay una verdadera urgencia. La falsa urgencia es la preocupación momentánea por este virus. ¿Por qué digo que es falsa urgencia? Es urgencia. Pero si eso es lo único que te preocupa, entonces es una falsa urgencia. Nuestra preocupación por esa realidad tiene la implicación de la misericordia de Dios por los necesitados, pero también el inminente regreso de Cristo por su iglesia. De tal forma que no es solamente la pandemia, es lo que ello implica y significa para la iglesia de Cristo. Hermano, hermana, Dios nos fortalezca, Dios te ayude, Dios me ayude a considerar el lugar en el que estamos. ¿En qué etapa de nuestras vidas estamos? Hay cosas que han quedado atrás. Hay cosas que se avecinan hacia adelante. Ya no puedes hacer nada con el pasado, pero sí puedes enfrentarte al futuro creyendo en las promesas de Dios y viviendo en la voluntad del Señor. Piénsalo. Dios te dé gracia. Dios te dé su misericordia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos permita, hermanos, poder vivir como Josué y como Moisés. Enfocados en Dios, enfocados en sus promesas, enfocados en lo que tenemos que hacer. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú con nosotros. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón. Señor, el mundo y el futuro que se avecina, como siempre, es desconocido, pero tú eres conocido por nosotros. Yo no conozco el futuro, pero sí te conozco a ti. Y tus promesas son fieles y verdaderas, y tu llamado también es constante. Así que ayúdanos, Señor, a vivir en tus promesas y a vivir en tu llamado. Gracias, Padre, por tu iglesia. Que sea de edificación tu palabra en esta mañana. Bendice, Señor, a cada hermano. Y que este fin de año sea un tiempo en el que podamos, Señor, crecer, madurar y avanzar hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.